Toropí tiene varias acepciones, viene de la lengua de la toponimia guaraní, significa cuero de toro o pisada de toro. Sí, parece una galletita de agua rota, pisada. Claro, pisada. Eso parece el toropí, desde arriba. Ahí había algo, pero no sabíamos qué. Para develar el misterio del toropí, viajamos con Aline y los chicos hasta Bellavista, a orillas del impresionante río Paraná, uno de los ríos más grandes del mundo, Barrancoso. Es una verdadera postal del Paraná. No es casualidad que Bellavista se llame así. Es dueña de uno de los paisajes más increíbles de esta provincia de la Argentina, Corrientes. Una barranca es una invitación al pasado, desde el suelo que está vivo hoy, arriba, hacia abajo para llegar al fondo de los tiempos. Mucho antes de la llegada de los primeros hombres a estas tierras. Toropí es el nombre de un arroyo corto, repentino y apresurado, tanto que en su camino rompe, desgasta, erosiona las barrancas del Paraná a la altura de Bellavista, dejando al descubierto una capa de suelos que estuvieron vivos hace 50.000 años. Esta cascada se formó porque existe una capa más dura y consolidada por debajo del suelo actual. Podría ser el cuero de ese toro gigantesco del imaginario popular. Veamos entonces lo que hay más abajo. Tengo un amigo que ama la fotografía tanto como yo, pero él vuela. Lo tenté a arrimarse en su avión. Quiero ver al toropí desde arriba para entenderlo mejor. Y le pedí que traiga desde Corrientes al mayor experto en fósiles del toropí. Alfredo es una referencia científica para el período cuaternario de Sudamérica. ¿Cómo fue todo? ¿Qué tal el viaje? Alfredo, qué placer conocerte. Igualmente. Gracias por venir. Te dejo la botella de agua, Ale. Acá está. Hola, ¿me escuchás, Edwin? Perfectamente. Vuelo en avión para los chicos. Miguel y Elena nos acompañan en su primer vuelo de avioneta en su vida. ¿Todo bien ahí atrás? Todo bien. La erosión del agua deja al descubierto toda una etapa fosilífera con la exhibición de fósiles de grandes mamíferos del Pleistoceno. Visto desde arriba, es como si el toropí me hablara. Soy una cárcava de erosión activa y me voy devorando la barranca del Paraná. Estamos llegando al comienzo de la cárcava, como podés ver, Aníbal, que de alguna forma está marcado por la cascada, esta que tenemos a la derecha, y que muestra un poco el poder erosivo que tiene el agua, que es lo que nos permite a nosotros los paleontólogos, después de cada lluvia, venir al sitio y encontrar nuevos restos fósiles. Es interesante porque es uno de estos lugares donde vos decís la erosión, que normalmente es un pecado, está desprestigiada, es horrible para la naturaleza, nos regala un tesoro, nos pone sobre la superficie y a la mano nuestra una fotografía del pasado. Exactamente. Hace varios años atrás encontramos una tortuga fósil
de gran tamaño, es una especie endémica, o sea, propia de Toropí, que fue nombrada, el nombre de la especie es Chelonoidis lutzae, en honor a la doctora Alicia Lutz, quien fue una de las pioneras en el trabajo paleontológico aquí en la Cárcava. ¿Dónde está Alicia ahora? Bueno, la parte de las cenizas de Alicia Lutz están esparcidas aquí en el yacimiento por voluntad, digamos, manifiesta de ella. Así que, bueno, contamos también con esa... Está en el aire. Zurita sigue los pasos de los descubridores del Toropí para la ciencia, los ya desaparecidos y eminentes científicos Rafael Herbst y Alicia Lutz. El Centro de Ecología Aplicada del Litoral es la casa académica de estos científicos del pasado, y Alfredo me confió haber imaginado para las paredes de uno de sus pabellones un mural dedicado a estos gigantes del pasado correntino. Llamé al paleoartista Jorge Blanco y le sugerí la idea. Acá tenemos entonces un hueso fosilizado que lamentablemente quedó expuesto al sol y al agua y terminó fragmentándose. Si hubiésemos llegado a lo mejor con una semana de anticipación, lo podríamos haber rescatado más completo, ¿no? Y por las características del sedimento también hacen que los fósiles de Toropí sean bastante frágiles y que requieran cierta preparación antes de extraerlos, ¿no? En el corto tiempo que llevamos aquí, cientos de fósiles de mastodontes, megaterios y gliptodontes se habrán desintegrado, perdidos para siempre, sin que ni siquiera los hayamos advertido. En algún momento, hace muchos años, se generó el mito urbano de que nosotros veníamos camuflados como paleontólogos, pero en realidad lo que queríamos era buscar tesoros enterrados de la guerra de la Triple Alianza. Y nos dimos cuenta de eso cuando hicimos un proyecto de voluntariado universitario donde trabajábamos con los chicos en las escuelas y algunos chicos nos vinieron a contar lo que los padres decían de nosotros en su momento. Entonces, años después ustedes se dieron cuenta... Muchos años después nosotros nos dimos cuenta de por qué había cierta resistencia a nuestra presencia acá en Toropí. Imposible. Hace 50.000 años, el tiempo al que se remonta este yacimiento, no había correntinos ni paraguayos. Es más, el hombre apenas salía de África para adentrarse en Asia y mucho después llegar a las Américas. Pero no es su tema, él es un pesquisador, un investigador. Un traficante de fósiles, ¿te imaginas? Pero los paleontólogos son capaces de morir porque un fósil se preserve en un museo. Nunca van a aceptar un peso de nadie para que se los pague para una colección privada o cualquier cosa así. Esa es la diferencia entre un científico y un comerciante. ¿Qué clase de fósiles es Elena? ¿Te acordás? ¿Qué es? ¿Es un fósil? ¿Qué puede ser? No sé, pero me tuvo un pedazo. Mirá, ahí sacó un pedazo. Gracias a estos trabajadores de la ciencia y a los dueños de las tierras donde se encuentra el Toropí, quienes permitieron su labor, hoy Bella Vista puede mostrar la única fotografía del cuaternario correntino al mundo. Para nosotros los bellavistenses, Toropí es parte del patrimonio nuestro, es parte también de nuestra cultura. Es ese algo que no sabíamos qué era. Para que la gente que nos visite pueda sentir el orgullo que es cuidar una reserva paleontológica como nosotros los bellavistenses estamos cuidando ahora.